Vamos a este texto como oración, pero también va a ser uno de los textos que vamos a meditar dentro del tema. Es Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 48 al 51. ¿Sale? Así que los voy a invitar que nos dispongamos también a través de este cantito, que nos va a hablar un poquito de ese amigo eterno que es nuestro Señor. Vamos a ver hoy un tema muy interesante que es el tema de las notas complementarias al tema pasado, que fue el tema de Jesús nos amó hasta el extremo. Y dentro de uno de los textos vimos la institución de la Eucaristía. Pueden quedar por allí algunas lagunas o algunas inquietudes sobre la Eucaristía que hoy vamos a tratar para que podamos profundizar más acerca de este sacramento. Entonces le llamamos así a este tema notas complementarias de la Eucaristía. Y bueno, pues estamos en el mismo curso que iniciamos, que se llama Historia de la Salvación. Pues vamos entonces a escuchar primero el cantito como siempre para disponernos. Espero que se escuche bien porque hoy no tengo el uso de mi bocina que normalmente la uso para estos cantos, pero esperemos que se escuche bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. En el desierto, como hoja que se lleva el viento, así me siento sin tu amor, así me siento, mi Señor. Como estrella fugaz, como lámpara sin alumbrar, como una fuente que se empieza a agotar. Amigo eterno habita aquí, duerme esta noche en mi jardín y siembra flores de colores para mí. Amigo bueno, ven a mí, que tu lugar sigue aquí. Quédate siempre iluminando mi existir. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre.
que no emprende el vuelo, así me siento, mi Jesús, así me siento sin tu luz. Como trigo sin trigal, como grano sin fructificar, como una barca que se pierde en alta mar. Amigo eterno habita aquí, duerme esta noche en mi jardín y siembra flores de colores para mí. Amigo bueno, ven a mí, que tu lugar sigue aquí. Quédate siempre iluminando mi existir. Quédate siempre abrazándome así. Bueno, pues así como dice el cantito, ¿verdad? Pedirle a este amigo eterno, que es nuestro Señor, que pues siga permaneciendo con nosotros. Vamos entonces a proclamar juntos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 48 al 60. Aunque no los pueda escuchar, pues traten de hacerlo conmigo, ¿sale? Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo haré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben mi sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga en Cafarnaúm. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues estamos hoy aquí
para reflexionar un poquito más acerca de la Eucaristía, este sacramento que nos ha dejado el Señor para asegurar su presencia entre nosotros. Todo este capítulo 6 del Evangelio de San Juan es una manifestación, una revelación de parte del Señor acerca de su presencia real y verdadera en la Eucaristía. En los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, hay textos específicos donde se narra la última cena. Fue el caso que vimos la semana pasada en el Evangelio de San Lucas, donde en el capítulo 22 vimos del versículo 19 al 20 la institución de la Eucaristía. Así podemos encontrar un texto en Mateo y un texto en Marcos. San Juan no trae ese texto bíblico, pero sí trae toda esta revelación que nos hace en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Toda esta manifestación donde Jesús nos dice, ¿verdad?, que Él nos va a dar su carne y su sangre. Qué bellísimo el poder nosotros, ¿verdad?, constatar por palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo su presencia real en la Eucaristía, queridos hermanos. Dice aquí, nuestro Señor nos lo revela claramente en el versículo. Ay, el airecito me movió ahí está. En el versículo 48 comienza diciendo, yo soy el pan que da vida. Soy el pan. Jesús se revela como pan, como alimento. Eso es la Eucaristía. Un pan que da vida. Es el mismo Señor. Yo soy ese pan vivo, versículo 51. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. No solamente nos va a alimentar el Señor para esta tierra, para este mundo, sino que ese alimento nos asegura la vida eterna. Es el alimento que da la vida eterna. Y sigue más diciendo adelante el Señor, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día último. Fíjense nada más, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Qué importante, queridos hermanos, que nos alimentemos de la Eucaristía para tener vida eterna. Y dice también nuestro Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Estamos luchando por la vida eterna. Si esta vida, queridos hermanos, muchas veces se convierte en algo muy importante para nosotros, aun cuando sabemos que esta vida es temporal, que nos vamos a morir un día. Fíjense, sorprende mucho darnos cuenta cómo el ser humano se afana, ¿verdad?, por vivir esta vida lo mejor que pueda. Por eso el esfuerzo de estudiar una profesión, el esfuerzo de trabajar, de ganar dinero, de tener una casa, de tener en esa casa lo necesario para vivir. Fíjense en cuánto empeño nosotros ponemos, queridos hermanos, para vivir esta vida transitoria y terrenal lo mejor posible, sabiendo que en cualquier momento nos vamos a ir de aquí y vamos a dejar todo eso. Pero hay mucho empeño y mucho esfuerzo. ¿Cuánto más, queridos hermanos y hermanas, tendríamos que empeñarnos por construir nuestra morada en la vida eterna?
porque ahí sí, como dice la palabra, será una vida para siempre, no una vida temporal. Y fíjense que entonces allí está lo raro, ¿verdad? Que no siempre ponemos ese empeño, ese entusiasmo, esa lucha por conseguir lo verdadero, lo real, lo que de verdad importa. Esto se los digo porque desgraciadamente a veces la lucha en el mundo es muy fuerte y a veces estamos dispuestos a ceder la vida de la gracia por el pecado, por el vicio, ¿sí? ¿Cuántas personitas a veces dejan de comulgar por entrar en una situación de vida, de convivir o de vivir con una persona sin estar casados? Te estás arriesgando la vida eterna. No estás luchando por la vida que realmente vale la pena. Y a veces, pongo esta comparación para decir, ¿verdad?, cómo realmente perdemos la oportunidad de construir nuestra vida eterna, nuestra salvación. ¿Cuánta conciencia hay en nosotros realmente, queridos hermanos, de construir nuestra vida para la eternidad? Digo esto porque teniendo nosotros conciencia de nuestra vida eterna, podremos valorar este sacramento, porque es a través de este sacramento que Jesús nos ofrece la vida eterna. Dice, yo lo resucitaré en el último día. Versículo 58. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Nada se compara a este pan, porque el alimento que podemos tener en esta vida es un ratito, es un momento, nos quita el hambre, nos sacia un momento, pero este pan será saciar la vida para siempre, la vida eterna. Y quiero decirles, queridos hermanitos y hermanitas, que ya desde el tiempo de nuestro Señor y a Él mismo le costó convencer a muchos contemporáneos de Él de esta realidad. Aquí mismo el texto lo dice, si nosotros seguimos proclamando el texto del versículo 60 en adelante, dice que al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, qué difícil aceptar, ¿verdad? ¿Quién puede hacerle caso? Fíjate, a nuestro mismo Señor Jesucristo mucha gente no le creyó, no aceptó esta revelación. Les pareció difícil el lenguaje de nuestro Señor. Pues, ¿cuánto más a nosotros, verdad? ¿Qué nos esperamos nosotros que la gente entienda? Que es valioso, que es importante este sacramento, o que es real, ¿verdad? Porque muchos ahí dice el versículo 61, Jesús dándose cuenta de lo que estaba murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Verdad? Decir que yo les voy a dar mi carne, mi sangre, ¿les ofende? Decir que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, ¿esto les ofende? Porque hoy puede haber mucha gente que les ofenda, ¿verdad? Les ofenda que nosotros tenemos un sacramento tan bello como es la Eucaristía. A mucha gente le ofenda que nosotros digamos que Jesús está ahí realmente presente, vivo, operante,
en la Eucaristía. A mucha gente le ofenderá, ¿verdad? Que nosotros expongamos el Santísimo o lo acompañemos en procesiones, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 62 nuestro Señor, ¿qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? O sea, ¿qué pasaría si vieran cosas más grandes, verdad? ¿Qué pasaría? No las entenderían tampoco. El Espíritu es el que da vida, dice el Señor en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. ¿Qué es lo importante? Lo espiritual. Eso que no podemos ver. Eso que nos cuesta palpar. Eso es lo realmente importante. Lo demás, dice nuestro Señor, no sirve para nada. Lo carnal, lo humano. Versículo 64. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. El Señor sabe quiénes creemos y quiénes no. El Señor lo sabe. Aquí en este capítulo, en estos versículos, entonces podemos ver dos tipos de personas. Las personas meramente racionales, que todo quieren entenderlo desde la razón, desde la inteligencia, desde el conocimiento, y quienes por la fe, por el amor a Dios, por la vida espiritual, pueden aceptar las palabras del Señor. Y esos mismos dos tipos de personas existen hoy, queridos hermanos, entre nosotros, los cristianos católicos y no católicos, inclusive dentro de los puros cristianos católicos, puede existir esta clase de división. Gente que se dice ser católica, pero duda de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Gente que se dice ser católica, pero no cree que realmente Cristo esté presente en la Eucaristía. Y gente católica que a lo mejor no tenga gran conocimiento, pero tiene fe. Y como dice aquí el mismo texto, ¿verdad? Cuando Jesús voltea a ver a Simón Pedro y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Porque hubo muchos que dejaron de seguir a nuestro Señor, queridos hermanos, a partir de esta revelación que Jesús hizo sobre la Eucaristía. Muchos dejaron de seguir a Jesús. Los que saben, ¿verdad? Este señor que estudió mucho, Fernando Casanova, él dice que aproximadamente eran cerca de 10,000 personas las que estaban siguiendo a Jesús en este momento. Y cuando Jesús hace esta revelación, esas personas dejaron de servirlo y solo se quedaron los 12 apóstoles y unas cuantas personitas. Él dice, ¿verdad? Como antes, como pastor protestante, pues él hubiera cambiado su discurso, ¿verdad? Para no perder todos sus flamantes seguidores. Pero a nuestro Señor no le importó perder toda esa gente, porque él quería gente que realmente creyera en él y en sus palabras. Porque es así la fe, queridos hermanos. La fe, ¿verdad? Busca explicación y puede buscar explicación
pero la fe es fe. La confianza en Dios es confianza en Dios y no se puede debatir. Por eso cuando Jesús le hace esta cuestionante a Pedro, ¿tú también quieres irte? ¿Ustedes también quieren irse? Pedro le dice, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras, versículo 68, estamos en el versículo 68, tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro tal vez no entendía mucho, no sabía mucho, pero estaba seguro de una cosa. Jesús no podía mentir. Jesús podía hacer lo que él quisiera posible, porque era Dios. Tú tienes palabras de vida eterna, le dice Pedro a Jesús. Y esto, queridos hermanos, es lo que nos debe de llevar a creer en la Eucaristía. Saber que Jesús tiene palabras de vida eterna y que si Él nos prometió quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos, y si Él dice en la noche de la última cena a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía, y si hoy en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, Jesús nos está diciendo, yo soy el pan, y el que come de este pan, y el que come mi carne, y el que bebe mi sangre, tiene vida eterna, nosotros tenemos que creerle, queridos hermanos. Tenemos que hacer ese acto de fe, como Pedro. Aunque no entendamos cómo es posible eso, porque escapa a nuestra capacidad humana, porque esto no es humano, esto es divino, porque esto no es carnal, esto es espiritual. Pero no por ser espiritual, no quiere decir que no sea real. Claro que es real. Fíjense que estaba viendo en la tarde un video que habla de la, no sé si dice ahí ciencia cuántica o qué cosa, pero pues estos nuevos últimos estudios que han hecho sobre el universo, ¿verdad? Que dicen los que saben que hay, pues todo es energía, ¿verdad? Porque el ser humano está compuesto de átomos, de un sinfín de cosas, células, el universo también. Entonces, dicen ellos, ¿verdad? Que todo es energía, todo es sinergia. Y todo eso no se puede ver, pero es real. Y eso dice el científico que lo estaba compartiendo, eso hace nuevamente poner así en un solo nivel, ¿verdad? En un solo nivel la vida humana y la vida espiritual. Porque el ser humano, antes de comenzar a existir como materia, es espíritu. Y entonces, esto nos hace entender que aunque nosotros no podamos ver cómo es posible que en ese panecito esté nuestro Señor vivo y real, no lo podemos ver, pero por estas palabras que Cristo acaba de mencionar, sabemos que Él está allí, que Él es real. Esto no se nos tiene que olvidar nunca, queridos hermanos. Debemos nosotros, ¿verdad?, decirle al Señor como Pedro, tú tienes palabras de vida eterna.
En una ocasión me encontré una personita que era católica y no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y sí la reté a esa personita a dejar de ser católica, porque no es válido que tú te consideres católico y no creas en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Muchos, al comprobar la presencia real de Cristo, se han hecho católicos. Por eso no puede ser que tú, siendo católico, no creas en la presencia real de Cristo. Yo le decía a la persona, fíjense que hasta era secretaria de la parroquia donde yo estaba de misión. Le dije, hermana, usted puede irse con los evangélicos, con los protestantes, con los testigos de Jehová. Mire, ahí nadie le va a decir que tiene que creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Allí usted puede practicar su fe así como usted la tiene, ¿verdad? Y esto no es por mala onda, queridos hermanos, esto es porque nosotros tenemos que tener la seguridad de que nuestra fe predica la verdad. Una verdad comprobada, no solamente por los santos padres de la iglesia que pudieron interpretar estas palabras de Cristo, sino también por la ciencia. Está este famoso señor Ricardo Castañón, neurólogo y quién sabe qué tanta cosa es el hombre, que siendo ateo, la iglesia lo contrató para que científicamente él comprobara los últimos milagros eucarísticos que ha habido. Y ese señor se convirtió al catolicismo cuando él constató la presencia real de Cristo a través de la ciencia en esas hostias sangrantes. Por eso digo, ¿verdad? No puede ser. Usted no puede considerarse católico si no está convencido de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Scott Hahn, cuando asistió a su primera Eucaristía, no por fe, sino más bien porque él quería constatar que todo lo que le habían enseñado como presbiteriano era verdad y que el más grande sacrilegio era la Eucaristía. Y fue a misa para asegurar todas las enseñanzas que él había recibido desde niño acerca de la Eucaristía. ¿Y cuál fue su sorpresa de Scott Hahn? Que cada palabra que él oía decir en la misa, al ser un hombre que conocía la Sagrada Escritura de cabo a rabo y casi de memoria toda, comprobó que todo lo que nosotros decimos en la Santa Misa es palabra de Dios. No solamente eso, sino que se dio cuenta que se hace realidad la Sagrada Escritura en cada misa. Y no solamente eso, sino que él se atreve a asegurar y escribe todo un libro que se llama Las bodas del Cordero y que habla de la Eucaristía y de lo que sucede en la Santa Misa, que él asegura que en el momento de la Eucaristía, en el momento de la Santa Misa, se hace presente la iglesia celestial, la iglesia purgante y nosotros. Y allí, en el altar donde Cristo se hace presente, están los santos, la Virgen María, los ángeles, están ahí, porque es el momento en que se cumplen las bodas del Cordero.
Qué bellísimo, queridos hermanos. Es que nada en nuestra iglesia es porque sí. Nada es que hoy lo creímos y hoy dijimos que eso era así. Tenemos siglos comprobando de una manera y de otra, por la ciencia, por los creyentes y los no creyentes, comprobando que lo que creemos es real. No somos retrógradas como mucha gente dice o piensa, ¿verdad? Que los que estamos en la iglesia somos retrógradas. No, somos gente que sabe lo que cree, que tiene pruebas de lo que cree. Bueno, si no nos instruimos, si no conocemos, pues sí nos pueden tachar de ignorantes y tendrán la razón, ¿sí? Pero de verdad que tenemos todo para aprender y conocer y saber. Hay un texto que me gustaría compartir también con ustedes que es fundamental para esto de asegurar la presencia de nuestro Señor y es en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 26 al 29. Me gustaría que lo proclamásemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 26 al 29. Quien de ustedes lo tenga y lo pueda proclamar, con mucho gusto, por favor. A ver, yo lo puedo decir. Sí, claro que sí. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman al Señor hasta que vuelva. Toma el pan. Hermanita, se le está cortando la comunicación. Pues, Hermanita Ángeles, sí, se le está cortando la comunicación mucho. ¿Puedo leerla? Hermanita María, si Sí. puede A ver. leerla, por favor. Pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor. Perdón, creo que le apagué el micrófono. Hermana Mariana. ¿Pagado? Ay, va, ya. Ya, perdón. Ya, ¿leo desde otra vez todo o...? Desde el comienzo. Ya, ok. Pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Qué fuerte, ¿verdad, madre? Muchas gracias. Muy bien. Primero el versículo 26. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Ustedes proclaman, es decir, ustedes anuncian. Cada vez, queridos hermanos, que vamos a la Eucaristía, anunciamos nuestra salvación. Es un testimonio de que hemos aceptado nuestra salvación. Vivimos nuestra salvación. Porque volvemos allí
a proclamar la muerte del Señor y su resurrección, su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Lo anunciamos, lo vivimos y lo proclamamos cada vez que asistimos a la Eucaristía. Es un testimonio de fe. Y después dice también, así pues, cualquiera que come el pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y Pablo invita a examinarnos. Muchas veces se piensa que examinarnos es solamente que yo no tenga pecado para poder comulgar. Claro que eso es el principio de todo. Para yo poder comulgar al Señor, debo estar en gracia de Dios. Eso es básico. Pero no es todo. Aquí cuando dice, ¿verdad?, que comemos indignamente el cuerpo del Señor, no solamente se refiere a que nosotros podamos comerlo o cometer ese error de comerlo al Señor en pecado, sino también dice una palabra muy importante, que el que no reconoce el cuerpo del Señor no puede comulgar. ¿Qué es reconocer el cuerpo del Señor? Nosotros, la iglesia, todos somos el cuerpo de Cristo. Mi prójimo es el cuerpo de Cristo. Mi hermano es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa reconocer el cuerpo del Señor? Es reconocer a mi hermano. Reconocer que él tiene una dignidad. Respetar su dignidad. Amar a mi hermano. Verlo como un igual para mí. Eso es reconocer el cuerpo del Señor. Porque antes de yo comulgarlo, antes de yo comulgar al Señor, tengo que reconocer la presencia del Señor en mi hermano. Por eso ese texto del Evangelio que ustedes deben recordar, cuando Jesús dice, el que tenga algo en contra de su hermano, antes de llevar su ofrenda al altar, vaya y reconcíliese con su hermano y después venga a presentar su ofrenda. ¿Qué está diciendo allí en el Evangelio del Señor? Tú no puedes acercarte al altar de Dios si no estás reconciliado con tu hermano. Tú no puedes venir a recibirme si no has primero reconocido en tu hermano mi presencia. Porque entonces estarías mintiendo, ¿verdad? Como dice San Juan, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Y claro que esa persona come el cuerpo de Cristo para su propia condenación, porque no está reconociendo al Señor. Es pantalla. Antes de yo irme a alimentar del Señor, tengo que reconocer al Señor en mi hermano. De manera, queridos hermanos, que no nos podemos escapar de estar bien con los demás. Esa es la prueba que Cristo pide para que nosotros podamos ser auténticos cristianos y para que podamos estarnos alimentando de su cuerpo y de su sangre realmente, sin mentir. Porque ustedes no me dejarán mentir que hay muchos católicos que se alimentan de la Eucaristía, pero viven mal, o vivimos mal, o somos un antitestimonio para los demás. Y mucha gente podrá decir, mira, pero esa señora comulga y mira cómo es. Pero mira, ese señor se alimenta del cuerpo de Cristo y cómo anda, cómo vive. No podemos permitir que el cuerpo de nuestro Señor sea pisoteado por nuestra
por nuestro antitestimonio y por nuestra mala conducta. Por eso el Papa Francisco, más que todos los papas, yo lo he notado, que nos invita al testimonio. Hay que predicar con el testimonio. Desde la cara, ¿verdad? Que nos dice el Papa que no podemos andar con cara de quien come pepinillo en vinagre, ¿verdad? O de limón chupado. Desde allí, ¿verdad? Desde, vamos a decir, lo más insignificante que puede ser hasta tener un buen semblante, hasta nuestro trato con los demás. Tenemos que reconocer en cada ser humano la presencia de Dios, porque cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo reconozco la presencia de Dios en cada ser humano, puedo acercarme dignamente a recibir el cuerpo de Cristo. Y claro está, también habiendo recibido la gracia de Dios a través de la confesión. Bueno, queridos hermanos, pues hasta aquí están notas complementarias que parecen muy sencillas, pero yo creo que son muy profundas y tenemos mucho que meditar. Ojalá que pudieran leer por allí este libro que les mencioné de Scott Hahn sobre las bodas del Cordero, que es un libro bellísimo que nos habla sobre la Eucaristía y todo lo que sucede en la Eucaristía. Si alguno no ha visto, ojalá que lo pueda ver, la película del Gran Milagro, que también está basada en muchas de las revelaciones que se han hecho sobre lo que sucede en la Eucaristía, en el momento de la misa. Y que todo eso, queridos hermanos, nos lleve a valorar y a estar cada día más seguros de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Muy bien. El libro se llama Las bodas del Cordero, de Scott Hahn. Muy bien, pues si por allí hay alguna pregunta, en este momento abro los micrófonos para que puedan ustedes preguntar. Gracias, madre. Si alguien gusta hacer alguna pregunta, levante su manita virtual y si no, pues con mucha orden abra su micrófono, por favor. Hermanita Isela, si gusta abrir su micrófono. Sí, buenas tardes, hermana. ¿Sí me escucha? Sí, gracias, hermana bendecida. Mire, mi pregunta es acerca de la importancia que cuando uno va a la adoración, ya ve que hay capillas de adoración y está también el Santísimo en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. A veces me quedo yo con duda porque la parroquia está solita y a veces la capilla de adoración, pues estamos 5 o 6. La importancia es la misma, hermanita, en el aspecto de que digo, bueno, pues acá el Santísimo está solito y la capilla, pues estamos varios. ¿Qué relevancia hay o es lo mismo si yo decido por estar aquí o allá constantemente? Bueno, cada vez que pueda, ¿verdad? ¿Es la misma importancia, hermanita? Bueno, es la misma importancia porque donde está nuestro Señor se ha reservado expuesto, pues está allí, ¿verdad? Claro que cuando se expone, pues se expone para la adoración precisamente de Él. Entonces, si yo tuviera que elegir entre estar donde está Jesús expuesto o ahí mismo en el sagrario, pues claro está que lo más correcto es que yo esté en ese momento donde está expuesto. Entonces, si yo voy a la adoración, ahora si yo voy a la misa, pues es donde se
celebrando la Eucaristía. Allí es donde tengo que estar. Sí. Porque lo más importante es ese momento en que se está viviendo la Eucaristía. Porque la exposición es una prolongación de la Eucaristía. Pero lo más importante es ese momento donde Cristo se va a hacer presente nuevamente. Sí, sí. No sé si respondí tu pregunta con eso. Sí, hermanita. Entonces, por ejemplo, cuando también hacemos adoración en comunidad y va uno también al Santísimo sola, también la presencia en comunidad es más fuerte cuando estamos en adoración que estar solita, uno que dice, no, pues no voy con mi grupo, mejor me voy a la capillita yo solo. Ahí también se resta importancia, hermana, en el aspecto de que uno quiere estar solo o es mejor en comunidad cuando todos nos unimos en adoración al Santísimo. Bueno, es que todo es importante tu relación personal con Dios, también es importante tu relación en la comunidad. Entonces hay que buscar un equilibrio. No puedo decir nada más que todo sea en comunidad, porque también hace falta el momento personal. Pero tampoco puedo decir puro yo y Dios personal y pues que vuele la comunidad. Las dos cosas son importantes, hay que equilibrarlas, hay que tener momentos a solas, hay que tener momentos en comunidad. Nosotras mismas como religiosas, la comunidad nos pide tener una hora de adoración comunitaria, una hora de adoración solas, ¿sí? Porque las dos cosas son importantes. Mi relación personal con Dios, pero también mi relación con Dios y con la comunidad. Entonces hay que buscar el equilibrio. Las dos son importantes. Muchas gracias, hermanita. Dios me la bendiga y oro por usted. Gracias. Gracias. Hermanita María Teresa, si gusta abrir su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Hermanita Roxana, yo tengo cierta duda porque, por ejemplo, hay un grupo de pastorado aquí en mi parroquia. Yo soy de Perú, Laredo, Trujillo. Laredo es una ciudad pequeña. Y hay hermanitos de este grupo que, por ejemplo, van al Santísimo, pero con otras personas y dentro del Santísimo como que les dan clase, como catequesis, una cosa así. Y bueno, a nosotros nos habían dicho que no, que eso no está bien porque en el Santísimo es el lugar de adoración, no es el lugar como para dar clase o algo, ¿no? Porque no siempre hay ese respeto que se debe tener al Señor, o sea, no se les enseña a los niños que es un lugar de adoración. Entonces, bueno, yo no sé en qué medida eso está bien o no está bien, o si se puede dar. Quisiera que usted, por favor, me diga, ¿no? Clase donde está el Santísimo expuesto nunca se podría dar y no se debería de dar, porque ahí lo importante es la presencia del Señor y que nosotros tengamos la adoración al Señor. Otra cosa es que hay gente que le cuesta orar y a lo mejor en un grupo que van a estar allí en el Santísimo haya un moderador que va guiando la oración, que va de repente diciendo, bueno, vamos a leer este texto bíblico, vamos a proclamar este salmo, vamos a hacer este canto, que a lo mejor diga 2, 3 palabritas para motivar a la comunidad a orar. Eso se puede hacer, ¿verdad? Porque hay gente que le cuesta orar. Y si hay alguien que le puede impulsar, está bien. Pero clase no. No podemos pasarnos todo el tiempo hablando delante del Santísimo porque está para que lo adoremos. Está para que oremos, no para enseñar a otros. ¿Sí? Entonces. Gracias, Madre Roxana. Y por ejemplo, si el grupo de oración va a hacer oración, por ejemplo, el rosario de la preciosa sangre de Cristo, el grupo va a hacer esa oración. Eso sí, ¿verdad?
se puede hacer, inclusive, no me recuerdo si fue el Papa Pío XI o Pío IX, que dio de estas indulgencias plenarias a las personas que rezan el rosario delante del Santísimo. O sea que es permitido hacer el rezo del rosario, sea de la preciosa sangre, sea el rezo de la Virgen María, o sea la coronilla de la misericordia. Es válido que se haga, porque es oración, ¿sí? Entonces se puede hacer, pero todo sin abusar. ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos pasar toda la vida voceando o hablando delante del Santísimo. Hay que dejar también momentos de silencio, momentos de adoración personal, ¿sí? Entonces, pero es válido, se puede hacer el rosario delante del Santísimo. Gracias, María Rosana. Muy amable. Dios la bendiga mucho. Sí. Hermana Lali, si gusta abrir su micrófono, por favor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Madrecita, yo tengo una duda. Mis hijos no son tan católicos como yo. Yo bauticé una pequeña y una grande, todavía me falta uno por circunstancias, pero la pregunta, o sea, la duda es esta. Mi hija, la que ya se bautizó grande, ella recibió la Eucaristía el día que se bautizó y nunca más, ni se ha confesado. Y ella muchas veces cuando yo le hablo, cuando yo le digo, cuando yo la corrijo, me dice, es que yo no soy católica, tú quieres que yo haga las cosas como tú. Incluso a veces me han tildado de loca, precisamente esta tarde la mayor, ni sé a qué vino la conversación porque yo fui a visitarla y de pronto ellas resultaron hablando y me dijeron, sí, los católicos fueron los que mataron a Jesucristo. Yo dije, ¿cómo? Y entonces traté de explicarle, sí, es que son unos locos, me dijo la mayor. Y la segunda como que le sigue la corriente, como que para estar de acuerdo con ella y llevarme la contraria a mí, porque son especialistas en llevarme contraria. Entonces yo me quedé callada como para que no se formara una discusión, porque estábamos haciendo un mandado. Entonces, pero hacen como 2 semanas atrás, mi hija, ella está estudiando enfermería y se va a graduar ahorita en julio. Incluso yo no voy a estar presente porque me toca viajar. De regresarme a Panamá, yo en este momento estoy en Colombia todavía. Y entonces ella me dice, de pronto sale de su habitación y me dice, mami, quiero que me expliques y quiero que me ayudes para confesarme. Pues yo en el momento me quedé así como que pensando y no sabía qué decir. Estaba como que pasmada, no sé, de ver lo que ella me había dicho, pues para mí era satisfactorio y bastante significativo. Pero me quedaba la duda porque no sé de qué forma ella me lo está diciendo, si porque le nace, si es por temor o no sé por qué lo dirá. Después me dice, mami, es que nosotros vamos a recibir la luz porque nos vamos a graduar y vamos a hacer esto y esto es la ceremonia que hacen las enfermeras. Entonces yo tengo esa duda, madre, que no sé si ella lo va a cometer más pecado haciendo eso o no haciéndolo. O sea, yo estoy como que en este momento confundida y me da temor de que ella cometa un pecado más grande ante Dios. Si lo va a hacer es porque va a recibir la ceremonia o porque le nace, no sé. Y no sé cómo preguntarle ni decírselo. Y esta tarde hablé con ella y la venía corrigiendo. Yo le dije, porque yo le hablo, ella aunque a veces no me quiere escuchar y me contesta, pero siempre escucha. Entonces yo le venía diciendo a ella, mira, si aunque tu hermana diga esto, tú no le sigas la corriente, tú no puedes hablar, mejor quédate callada o di con las cosas de Dios, no te metas ni digas nada,
tú con lo tuyo, o déjame que yo crea en lo que yo quiera, pero tú no le puedes seguir la corriente a otra persona que ofenda a Dios. Entonces no sé qué hacer ahí. Hermana, Dígame. ¿cuántos años tienen sus hijas? La mayor tiene 30, los cumplió el 7 de abril, y la segunda tiene 25, que los cumplió el 14 de octubre. Ok. Mire, lo primero que es, ustedes le dan la fe a sus hijos. Eso es bonito y eso es importante y eso es valioso. Ahora, usted dándole la fe a sus hijos, la edad que ya tienen sus hijas, ya ellas son responsables de su fe. ¿Qué le toca a usted ahora? Solamente darles testimonio. Eso es lo que le toca a usted. Y si está en sus posibilidades, enseñarles algo que les pueda enseñar. Pero en la libertad, porque ya sus hijas son adultas, son mayores. Usted sembró una semilla que usted no tiene que tener la duda de que esa semilla va a dar su fruto. No solo por usted, sino porque esa semilla es de Dios. Y lo que es de Dios es de Dios. Usted bautizó a sus hijas son de Dios, lo quieran ellas o no. Entonces, usted ya las consagró a Dios. Y si puede afirmar esa consagración, lo puede hacer. Lo puede hacer consagrándolas a la Virgen María. Usted, por ser su madre de ellas, tiene derecho sobre ellas e influencia. Y sin que usted le diga a ellas, usted puede consagrarlas a la Virgen María, puede consagrarlas a San José, puede consagrarlas al Sagrado Corazón, sin que usted tenga que decírselos, porque usted tiene influencia sobre ellas por ser su madre. Le digo esto porque sus hijos tienen que ser protegidos contra las influencias que hay en este mundo, que son demasiadas, ideologías y demás. Usted así puede ayudar a sus hijas. Eso, usted va a ver que tarde o temprano va a dar su fruto. Aunque sus hijas se pudieran convertir en un momento en las peores herejes del mundo, esa semilla y esas consagraciones van a hacer que sus hijas se salven al final de los tiempos. Porque Dios no abandona nunca a un hijo suyo, y menos si ha sido consagrado para él. Entonces, no tiene que discutir con ellas, no tiene que pelear. Si su hija se acerca y le pide ayuda, usted désela. Y usted no cuestione si es para bien o para mal. Si su hija siente la necesidad de hacerlo, en su libertad de conciencia de ella, déjela que se acerque al sacramento. Esa es libertad de conciencia. Los sacerdotes, cuando una persona se acerca a comulgar y esa persona no presenta características adecuadas para comulgar, pero el sacerdote no le puede negar la comunión. La iglesia le ha indicado que tiene que darle la comunión en la libertad de conciencia que tiene esa persona. Entonces, usted no cuestione si su hija quiere confesarse por esto, por aquello. Déjela que se acerque a la confesión, porque Dios de todo se vale. Y en la libertad de conciencia que ella tiene, por lo que ella lo haga, Dios es el que sabrá cómo actuar en ella. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Facilitarles el camino hacia Dios. Eso es lo que siempre tiene que hacer un padre, un catequista, una religiosa, un sacerdote. Tenemos que facilitar el camino hacia Dios a la gente. No ponerles trabas, sino facilitarles. Ven que también Papa Francisco últimamente ha dicho eso a los curas, que ponen tantos impedimentos para recibir los sacramentos. Dice, no, hay que facilitarle a la gente el camino hacia Dios. ¿Sí? Entonces, eso, porque no hay que entrar como en tanta cosa, ¿verdad? Que si lo hace por bien, que si lo hace por mal. Ella quiere que lo haga, ¿sí? Y entonces Dios sabrá actuar en eso, sea con una buena intención, sea con una mala intención, Dios actuará. Bueno, gracias, madrecita, porque la verdad es que me ha dado un respiro, porque estaba muy confundida en eso. No tenga miedo. Bueno, muchas bendiciones para usted y para todos los que estamos aquí reunidos. Gracias. Una última pregunta porque me tengo que ir. Hermanita, solamente
Yo le quería decir, hermanita, soy Mariela, estoy acá siempre con los servidores, con mis compañeros, que lo que le decía la hermana Lalia Buc también me llega a mí, tengo hijos grandes, 30, 33, y bueno, y es como usted dice, hermana, solamente uno puede consagrar y rezar. Yo estoy en un grupo de Madres Mónica, donde rezamos por intercesión de Santa Mónica, por los hijos, para la conversión de sus corazones, para que se acerquen al Señor, pero uno llega un momento que solamente puede rezar y confiar. Hay momentos de desesperación donde uno ve todo oscuro y donde vienen con cualquier idea de estas que uno querría sacárselas de la cabeza con pinzas, pero bueno, creo que para la hermana Lali, para todos, creo que hay que rezar, hermana. Esto que usted dice es muy consolador, porque sinceramente a veces uno no sabe cómo es el camino. Los chicos han crecido en un mundo tan secularizado que cuesta mucho. Cuesta mucho. Y yo soy de Argentina, un país que lamentablemente se ha apartado mucho del Señor, que ha sancionado la ley de aborto y bueno, y otras cuestiones. Y nosotros tenemos acá el movimiento también de esposas cristianas, y el otro día una de las dirigentes se lamentaba de que ya están grandes todas las que lo integran, y que bueno, que no hay ninguna madre, no hay ninguna esposa cristiana que su hija esté en el movimiento. Es decir, no se han podido pasar de generación en generación. Y eso es un profundo dolor también, ¿no? Para los que estamos también en ese movimiento, ¿no? Como en México sí hay, hemos visto, pero bueno, Argentina está en una etapa muy difícil de su existencia como país y como país católico, así que pongo a mi país en sus oraciones, madre, porque la verdad que está difícil. Eso quería comentar y compartir, porque la hermana Lali la conozco, la quiero mucho, participa mucho en la academia, y bueno, consuélate, hermana, que somos muchos los que estamos en estas situaciones. Gracias, hermanita. Miren, siempre es bueno que la fe, nosotros no la podemos perder jamás, y no podemos dudar de nuestra fe, y no podemos dudar de Dios. El ser humano va a llegar a la destrucción, va a caer en lo más bajo y en lo más profundo. Eso no tengamos duda, y no hay que tener miedo a eso. Esa es la realidad. ¿Qué es lo consolador? Cuando el ser humano pegue fondo, llegue a lo peor, el mismo ser humano va a reaccionar y se va a dar cuenta que no está bien. Es que Dios nos creó, y nos creó para el bien. Y esa naturaleza del bien va a tener que surgir en algún momento. Entonces, cuando la humanidad llegue a lo peor, la misma humanidad se va a dar cuenta que no está bien, y va a resurgir en la humanidad el deseo de volver a Dios. Y ahí es donde nosotros, nos dice nuestro Padre Fundador, la gente de fe, tenemos que estar de pie y preparados para ayudar a todos esos que quieran volver a Dios. Proporcionarles los lugares y los espacios para que vuelvan a Dios. Entonces, no podemos perder la esperanza. Ustedes imagínense esas generaciones que les tocó ver una guerra nazi, a esos lugares donde les tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Tuvieron que resurgir de la nada, pero hubo mucha gente de fe que pudo después darle sentido a la vida de todas esas personas que sufrieron los estragos de esas guerras. Estamos en una guerra universal, pero es lo mismo. Por eso ustedes tienen que ser fieles a Dios y tienen que mantenerse de pie y no tienen que perder la fe. Aunque ustedes vean lo peor, la hermana mencionó un movimiento que se me hace magnífico por el ejemplo de Santa Mónica, una mujer que oró 25 años por su hijo, un hijo que no se veía ni por dónde buscara de Dios. Al contrario, cada día peor y peor y peor. Y miren, cuando Dios hizo su obra en ese hombre, no solamente lo hizo sacerdote o obispo, lo hizo santo. Por eso no pueden perder la fe, queridas madres de familia.
no podemos perder la fe de que el que va a triunfar es el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y nuestro Señor San José. Ellos van a triunfar. La Santísima Trinidad, nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo van a triunfar al final. ¿Sí? Gracias, madre. Muchas gracias. Gracias, Muy bien. madre. Vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Magnificat, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la Buenas próxima. noches a todos. Gracias.